Yo soy médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y bueno, antes de empezar la clase, quería comentarles una anécdota, ¿no? Yo tengo un tío que no se ha muerto, pero tengo un tío que entró al hospital hace poquito, hace una semana, pero que ya tenía como un mes con una disfagia, un dolor muy intenso en la zona de la garganta. Tenía síntomas respiratorios, pero esto venía generando pues que no comiera, bajar de peso. Y cuando iba al otorrino, lo primero que le daban pues analgésicos, la clásica, ¿no? Su diclofenaco, su beclometasona, su paracetamol. Así ha estado como 2 semanas. Al final lo traje al hospital, el Hospital Hipólito Unanue, como sabes, es un hospital de referencia para tuberculosis. Y le encontraron una tuberculosis laringia. ¿Sí? Ahora yo estuve expuesto, así que ya, caballeros. Mis alumnos ya saben, soy cara. Mentira, es una tuberculosis muy contagiosa, es una de las más contagiosas, pero con tratamiento pasa. El tratamiento del ciclo, cada año, la revista de todos los días, todos los años. Eso les comento como caso personal, porque el mensaje es que esta tuberculosis no solamente pues ataca a los pulmones, puede atacar a cualquier parte del cuerpo. Y en este caso, la tuberculosis urogenital es uno de los tipos de tuberculosis que podemos encontrar nosotros en los pacientes, y que a veces nos pasa acá por la nariz, y nosotros nos damos cuenta. Entonces, como dice el dicho, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Entonces, siempre tenemos que tener presente esta enfermedad en pacientes que hayan tenido de repente antecedentes, en pacientes desnutridos, en pacientes que puedan tener algún factor de riesgo, ¿ya? Porque puede tener una de estas enfermedades. Hablando de la tuberculosis en el Perú, ustedes ya conocen, ¿no?, todo el gasto socioeconómico que genera tener esta enfermedad como prevalente, ¿no?, como alta prevalencia e incidencia. Dentro de las tuberculosis urogenitales, ¿no?, existe o está dentro de este 10% de tuberculosis extrapulmonar que existe, ¿no? La mayoría de ustedes saben que es en el pulmón, pero en este 10% está incluido la tuberculosis urogenital, que representa entre el 30 al 40% de este 10%, ¿no?, de los pacientes. Las características ustedes ya la conocen, la tuberculosis es un micobacterio aerobio estricto, ácido alcohol resistente, ¿no?, con capacidad de multiplicar líquidos netamente oxigenados, ¿ya?, resistente a la destrucción por fagocitosis. Este bacilo ácido alcohol resistente, el tamañito es muy pequeño, por eso que la importancia de las mascarillas N95, ¿no?, que tienen justamente ese filtro. Sensible al calor, a la luz solar o ultravioleta, por eso que piden en los ambientes hospitalarios que los ambientes sean bien iluminados, bien ventilados, justamente para evitar el contagio o para disminuir la carga, ¿no?, la carga del bacilo. ¿Qué otras características? Bueno, ya saben que es el micobacterio de tuberculosis. Tipos de la tuberculosis urogenital. Tenemos una tuberculosis que va a afectar netamente a la vía urinaria, ¿no? Dentro de estas está la nefrotuberculosis, que afecta a los riñones netamente, o la tuberculosis del tracto urinario. Ahí está pues los cálices, la pelvis, el uréter, la vejiga, etc. Tenemos una tuberculosis genital masculina y femenina. En la genital masculina, una de las cosas más importantes es que afecta al epididio, ¿sí? Y en la femenina afecta a las trompas. Entonces, si se dan cuenta, son órganos que están relacionados a la reproducción. Generalmente estos pacientes vienen con problemas de fertilidad, ¿no? ¿Cómo no puedo tener hijos y quiero hacerme mi chequeo porque todos mis exámenes salen bien, pero no puedo tener hijos? Ahí ya tienen un porqué y qué es lo que tienen que buscar. De repente algún paciente por ahí. Sí, yo tuve contacto con mi mamá, tenía hace como 20, 30 años tuberculosis, tuvo cuando yo tenía de pequeña. Por ahí el antecedente de contacto familiar es importante. Y una tuberculosis urogenital generalizada, es decir, que afecta tanto a la vía urinaria como a la vía genital. Dentro del destino principal, ¿no?, por vía hematógena, es decir, el bacilo puede estar dormido durante muchos años, ¿no?, haciendo a veces complejo primario nada más, un contacto pulmonar está ahí, años de años pasan y puede llegar por vía hematógena al riñón.
¿sí? Sabe que tiene gran gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces puede llegar al riñón. Ahí se disemina y ahí es donde va a generar las primeras lesiones. Hay obviamente una respuesta inflamatoria aguda que va a generar el mismo cuerpo, que va a generar un infiltrado de leucocitos polimorfos nucleares. Cuando esta tuberculosis urogenital, que siempre pues, va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar, llega al riñón, lo que va a generar primero, van a generar lesiones muy silentes que van a estar durante años ahí, generándole un proceso inflamatorio, uno de los tipos, por ejemplo, la lesión ulcerativa papilar o papilitis tuberculosa, donde van a aparecer estos bacilos, ¿ya? Van a diseminarse, van a pasar a la vía urinaria, a la orina, a los grupos colectores, ¿no? Cálices, pelvis, ureter, y de ahí se va a diseminar a todo el árbol urinario. O pueden quedarse en el riñón, generando lesiones cavitarias, ¿no? Cavidades, ya que estos bacilos van a ingresar, se van a quedar atrapados en las asas de Henle y van a generar la destrucción parenquimal. Pueden ser pequeños o pueden ser grandes cavernas, ¿no? O también se pueden calcificar esas cavernas, ¿no? Dando lugar a riñones en mástil, ¿no? Que ya no se ven mucho porque ahora tenemos los avances radiológicos como para poder detectarlos mucho más antes, ¿no? Antes no había eso. Estas lesiones pueden comprometer todo, como les dije, ¿no? Desde la estructura más pequeña hasta la estructura más grande. La diseminación hacia estas estructuras es por la vía canalicular descendente. Recuerden, ¿ah? Pregunta de examen. Y la diseminación al riñón es netamente hematógena. Como les dije, en el hombre va a afectar al epidídimo y a la mujer va a afectar generalmente a las trompas, generando un problema de fertilidad, que a veces no tiene explicación. Paciente sano, paciente aparentemente saludable, tiene problemas de fertilidad, ¿eh? Y ahí por ahí encontramos o podemos encontrar una tuberculosis. Las lesiones ulcerativas en el uréter, como vimos con los alumnos en la mañana, pueden generar lesiones fibróticas en el uréter, ¿no? Recuerden que el uréter aproximadamente en su diámetro más pequeñito mide unos 4 o 5 milímetros. ¿Ya? Entonces generar una fibrosis ahí puede hacer que su lumen produzca mucho, ¿no? O se pueda obliterar completamente. Esto puede generar una uropatía obstructiva a futuro. En lo que es la tuberculosis vesical, vamos a tener 4 estadios. Uno, un tubérculo infiltrativo, donde generalmente pasa desapercibido, ¿sí? Hay lesiones a veces puntiformes, eritematosos en vejiga, que pasa desapercibido o a veces se confunde con procesos inflamatorios crónicos de la vejiga, ¿no? Una cistitis, una trigonitis. Aquí en la etapa 2 van a haber lesiones ulcerosas. En la etapa 3 van a ver lo que le llaman pues la cistitis espástica, ¿no? Aquí va a generar contracción la vejiga, ¿no? Y como ya lo saben, pues la contracción sostenida va a hacer que estos pacientes tengan síntomas irritativos, ¿no? Polaquiuria, nicturia, etc. Y se pueden confundir mucho con cuadros de vejiga hiperactiva, ¿no? Mal llamadas vejiga hiperactiva, ¿no? El término correcto es el de tusor hiperactivo. Pero en este caso mucha gente lo conoce como vejiga hiperactiva, ¿no? Pacientes que tienen síntomas, sintomatología irritativa urinaria muy frecuente sin tener infección urinaria. En estas 3 primeras etapas, el manejo es el tratamiento o fármacos antituberculosos estándar, como si tuviese una tuberculosis pulmonar. Bueno. En la etapa 4, cuando estas lesiones fibrosan, puede hacer que la vejiga pierda su capacidad, ¿no? Se encoge, se fibrosa, se disminuye su compliance. Con esto puede llegar hasta una completa obliteración, ¿no? Es decir, ya no tener la capacidad colectora de orina. En esta etapa obviamente sí requiere una cirugía. Obviamente que la cirugía determinada es la cistectomía, es decir, retirar esa vejiga que no tiene función y reemplazarla por un tejido derivado del intestino, en este caso una enteroplastía posterior. Lo vamos a ver más adelante. En la vejiga, como les dije, las alteraciones pueden llegar en todas partes, ¿no? Generalmente a nivel de los meatos y trígono van a generar mucha disuria, síntomas irritativos que confunden con infecciones. Los meatos pueden ulcerarse, estenosarse, retraerse y pueden dar imágenes muy parecidas a los meatos en hoyos de golf. Pueden abrirse, ¿no? Y perder su capacidad valvular, ¿no? Por así decirlo. Recuerden que tenemos un sistema valvular natural, ¿no? Cuando la inserción del uréter llega a la vejiga de manera oblicua, obviamente va a generar un sistema valvular natural. Pero si estos meatos se abren, se distienden o se retraen o se fibrosan, puede perderse el sistema valvular y puede generar ¿qué? Reflujo. Una uropatía por reflujo.
Lesiones vesicales extensas, microvejiga, ¿no? En este caso, la cistitis tuberculosa puede presentar remisiones espontáneas o determinadas por la quimioterapia. La cistitis se asocia con piuria ácida abacteriana, es decir, cultivo de orina, la típica, pues tengo síntomas urinarios, le pido un cultivo de orina, sale negativo, sale la orina ácida y sale con leucocitos. Piuria ácida abacteriana. ¿Sí? La triada, la famosa triada de Colombia, ¿no? ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos? El clínico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el de mi tío le hicieron la laringoscopía y clínicamente determinaron lesiones muy sospechosas, irregulares, poco habituales en la laringe, y por todo el antecedente que tenía, también le gustaba el traguín, por clínica le dieron un diagnóstico presuntivo. Cuando le hicieron obviamente las pruebas salió, se confirmó que era positivo, ¿no? Las pruebas de laboratorio. En las radiológicas no se encontró nada, pero hay pruebas inmunológicas como el INESPER, ¿no? Que pueden encontrar también en otros hospitales, histológicas, endoscópicas, ¿no? Focos de contaminación y el criterio del especialista, ¿no? Depende mucho de la experiencia que tenga una persona viendo este tipo de lesiones para poder determinarlos hasta clínicamente. En la clínica, ¿qué vamos a ver? Una predominancia entre el masculino y el femenino, pero lo más importante es esto, ¿no? El periodo latente. El periodo latente va entre los 10 y 40 años, ¿no? Es un periodo muy extenso de tiempo. 20% son asintomáticos al diagnóstico, o sea que pueden encontrarse lesiones hasta un 20% con pacientes que no tienen síntomas, ¿no? De lesiones incidentales. Por ejemplo, en la ecografía le encuentran pues, una dilatación en el grupo colector superior de un solo riñón. Causa extrañeza, porque generalmente se dilata todo cuando hay un problema obstructivo, pero en este caso pueden encontrar ese tipo de lesiones que generan o inducen a seguir buscando qué diagnóstico va a haber. El paciente está tranquilo. Tuberculosis puede pasar inadvertida, claro que sí, como decía, asintomáticos hasta un 20%. No responde a tratamientos iniciales, ¿no? Para los síntomas de las vías urinarias inferiores, le dan de todo, ¿no? Fenazopridina, el famoso piridin, flavoxato, le dan de todo, no le calma. Entonces ahí tienen un paciente un criterio para poder sospechar una lesión posible por tuberculosis. Análisis de orina y cultivo para gérmenes comunes revelan piuria estérica, como dije, ¿no? Negativo con leucocitos y ácido, muy acidificada la orina. La infección renal se caracteriza, como les dije, por una fase glomerulocortical y medular, ¿no? Generalmente es asintomática, pasa desapercibido durante años. Una fase medular, donde aquí pueden encontrarse ya los bacilos en la orina. Y en la vejiga, como ya les comenté, ¿no? Los síntomas irritativos que poco a poco van pasando de estadio en estadio. Dentro de la clínica vamos a tener que el sangrado es uno de los signos y síntomas más importantes, ¿no? En este caso, la microhematuria es mucho más frecuente, ¿no? En un 50%. A veces debutan con cólicos, es decir, fragmentos calcificados, ¿no? Del parénquima que se va desprendiendo puede trasladarse así como un cálculo y obstruir la vía urinaria, en este caso el uréter, y generar un cólico. Así como también los restos de coágulos, ¿no? Que se desprenden del tejido lesionado. Hematospermia, doctor, cuando eyaculo y tengo relaciones sexuales con mi pareja, me salen manchitas así marrones en el semen. La hematospermia es uno de los signos que tienen que tener frecuentemente en cuenta. Astenia, anorexia, adelgazamiento, lo que tuvo mi tío, como puede tener cualquier paciente con tuberculosis. Dentro de la clínica, el examen físico es importante evaluar genitales. Uno de ellos es obviamente los nódulos a nivel epididymal. Le palpan a un paciente, le encuentran una bolita. ¿Le duele? No me duele. ¿Está caliente? ¿Está flogótico? No. Entonces es un nódulo frío. Caudales, ¿no? A nivel de la cola generalmente. No le duele. A veces palpan el deferente y palpan así como un rosario. Típica lesión sospechosa de tuberculosis, ¿no? Son nódulos caudales, fríos, indoloros y únicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes a veces, como no les duele, no van al médico. Solamente cuando crece mucho, ve la general deformidad, baja. Masas lumbares palpables, tuberculomas raros en estas épocas, muy frecuentes en los años 80, 90, ¿no? Fístulas cutáneas también, raras,
¿Por qué son raras? Porque ahora pues ya existe, pues ya al centro le piden una ecografía como mínimo y de ahí le piden una tomografía. Entonces generalmente encuentran lesiones muy tempranas también, ¿no? Antes de que lleguen a estos cuadros muy, pero muy avanzados. Las vesículas seminales, cuando hagan un tacto rectal, jamás las van a palpar por el tacto, nunca deben palparlas, ¿no? Pero sí se pueden palpar cuando están comprometidas y aumentan su tamaño y consistencia, ¿no? En este caso de la tuberculosis. La triacolomina, como les dije, piuria ácida, ¿no? Orina piúrica, orina ácida y orina acética, cultivo negativo. ¿Cuándo plantear? La posibilidad, cuando hay un cuadro de una cistitis crónica que no remite con tratamiento habitual, no mejora, piuria ácida persistente, como les dije, triacolomino, hematuria o hematopiuria, sangrado, que puede ser en la orina o también en el semen, epidimitis caudales frías, ¿no? Nódulos epidimarios en esa zona, o personas que han tenido TB previa, ¿no? Muchos años anteriores. Dentro del laboratorio tenemos métodos directos, indirectos, ustedes ya conocen esto, el BK, el cultivo, métodos indirectos como el exudado, el ALPA, todo lo que ustedes puedan, todo el arsenal del laboratorio que ustedes puedan usar para detectar inicialmente estas lesiones. Dentro de los exámenes de imágenes tenemos a la urografía, que todavía sigue siendo vigente, este examen radiológico, porque nos da elementos tanto morfológicos como funcionales del aparato urinario. Hasta un 95% de pacientes con tuberculosis urogenital van a tener alguna alteración en la urografía excretoria, ¿no? Entonces es bastante bueno el examen todavía. Sé que existen muy buenas tomografías, pero a veces la tomografía no termina de darte el diagnóstico de muchas otras cosas. ¿Qué hallazgos frecuentes podemos generar? Podemos ver la anulación funcional, ¿no? Podemos ver un excluido, podemos ver la disminución de la capacidad vesical, ¿no? Cuando se llena o en la fase excretora, ver cómo llena la vejiga, cuánto llena, o si hay lesiones asociadas en la mucosa. Calcificaciones pueden haber finas, densas, ¿no? Que se pueden confundir a veces con colitis. Esta no tanto, ¿no? Pero las dos primeras sí. ¿Pueden haber lesiones en diferentes etapas evolutivas según el mismo paciente? Sí. Estas son las lesiones que pueden haber, tanto en los riñones, ¿no? Calcificaciones, cavernas, estenosis en el uréter, ¿no? Ganglios calcificados, estenosis en el uréter medio, inferior, lesiones en vejiga, ¿no? Meatos de repente alterados, retraídos, etcétera. Cuando hacemos una urografía excretora, ¿qué es lo que vamos a observar? Los cálices, ¿no? La deformación, la destrucción de los cálices, la deformidad de los cálices es uno de los signos radiológicos que encontramos, ¿no? Miren la diferencia entre un cáliz bueno y un cáliz que está ya siendo alterado morfológicamente. La estenosis del infundíbulo, ¿ya? Los infundíbulos que comunican los cálices pueden empezar a estenosarse y pueden llegar a una amputación completa en algunos casos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una enfermedad avanzada donde hay una gran cavidad, ¿no? Donde el contraste ha llenado la cavidad. Acá, por ejemplo, la anulación completa de un cáliz, ¿no? Por la estenosis del infundíbulo. Aquí la extravasación, ¿no? del contraste, ¿no? A otras cavidades que ya dejan de ser, pues, cavidades naturales normales. Aquí, por ejemplo, una fibrosis completa del uréter. Generalmente el uréter tiene un peristaltismo, ¿ya? Que ayuda a la propulsión de la orina del riñón a la vejiga, ¿no? Este peristaltismo funciona aún así uno esté boca abajo o de cabeza, ¿no? Siempre va a fluir orina del riñón a la vejiga. Entonces, cuando existe este tipo de lesiones que comprometen al uréter, el uréter se fibrosa, ¿no? Y se vuelve simplemente una estructura tubular que no contrae. Al no contraer, cuando lo pintamos el contraste, se pinta todo. Si una persona normal se hace una urografía, probablemente vemos el uréter amputado por zonas, ¿no? Que es donde está el peristaltismo. Una clasificación radiológica nos puede indicar diferentes grados de lesiones, ¿sí? Desde lesiones como borramientos, irregularidades, como hemos visto en los cálices, hasta lesiones grandes, ¿no? Como grandes cavernas en el grado 3 o lesiones o dilataciones. Así como en grados extensos, donde ya puede anularse funcionalmente un riñón, puede haber lesiones ureterales completas, puede haber lesiones destructivas, ¿no? O la microvejiga o retracción vesical. Tuberculosis que afectan a los cálices, necrosis papilar. Tuberculosis, por ejemplo, que pueden afectar en un punto del uréter generando una uropatía obstructiva.
En este caso, dos figuras A y B. La primera, lesiones estenóticas que se darán en caso, por ejemplo, en la última porción del uréter, ¿no? Donde se inserta en la vejiga. Y en el otro caso, cuando al revés, en vez de estenosarse, abren, digamos, la compuerta valvular, ¿no? La destruyen, y lo que genera pues es una uropatía por reflujo, ¿no? Es decir, la orina regresa al riñón y genera hidronefrosis. Acá también lo mismo, ¿no? Lo mismo que vemos en la otra gráfica, lesiones calcificadas, cavidades, alteraciones morfológicas de los cálices, ¿no? De función en el uréter, estenóticas, lesiones miliares, y pueden llegar a esto, ¿no? Una calcificación completa del riñón. Pero obviamente lo que amerita pues que ese riñón sea extraído, ¿no? Una nefrectomía total, completa, una necrosis gaseosa. Si es que no puedo aplicar el contraste a la vena, porque obviamente pacientes que pueden ser alérgicos o pueden tener problemas en la función renal, tengo que aplicarla por vía retrógrada. Para eso existe la pilografía retrógrada. Se cateteriza el uréter, ¿no? A través de la cistoscopía colocamos un catéter en el meato, llega a una cierta porción del uréter y a través del catéter inyectamos, ¿no? Un contraste. Y en ese momento le sacan la placa. Y esto nos puede ayudar para poder también tener la misma visualización que cuando se inyecta el contraste. La pilografía retrógrada, como le digo, evalúa el sector distal a una estenosis ureteral para la cateterización ureteral. El radiorenograma o gamografía mide la función renal por separado. ¿Y de qué nos sirve esto? Para tomar decisiones, ¿no? Decisiones quirúrgicas. Puede haber paciente, por ejemplo, monorrenal, un solo riñón, y tiene una afectación de ese único riñón por la tuberculosis. Y por ahí a alguien se le ocurre pues retirarle el riñón. Entonces estamos condenando a un paciente a pasarlo pues a diálisis de por vida. Entonces, si podemos medir la función renal y determinar que esta función todavía está más o menos conservada, podemos de repente intentar una nefrectomía parcial, ¿no? Hacer solamente una parte del retiro del riñón, ¿no? Ecografía, poco valor inicial, pero útil cuando queremos hacer un control evolutivo, ¿no? Si hay un nódulo epidimario que yo quiero ver si está respondiendo al tratamiento, la ecografía sería para ver si disminuye, ¿no? El volumen, el tamaño. La cistoscopía, ¿ya? Es un procedimiento endoscópico de la vía urinaria inferior. Esto nos permite evaluar lesiones asociadas dentro de la vejiga, ¿no? En las paredes, en la cúpula, en las paredes laterales, en el trígono, en el cuello, y también nos permite evaluar la uretra, ¿sí? Si es que hay lesiones estenóticas en la uretra también. Acá podemos ver los meatos en medio de golf, ¿no? Hay en algunos casos pues característicos cuando hay lesión a nivel vesical. La tomografía, hay un valor limitado para evaluar la pared del uréter, eso sí, pero actualmente pues la tomografía ha mejorado muchísimo en cuanto a sus equipos y ya permiten la reconstrucción en 3D, ¿no? Reconstrucciones tridimensionales que dan imágenes bastante buenas, ¿sí? También que nos puede evaluar mucho, nos puede servir mucho en la evaluación del parénquima, ¿no? O del retroperitoneo que tenemos alrededor. El compromiso pues de algunas otras estructuras como las vesículas seminales. La tomografía nos puede permitir evaluar todo el retroperitoneo, que es la cavidad donde se encuentran los riñones, el espacio por donde se encuentran los riñones. Y en la citoscopía podemos ver las lesiones, ¿no? Las lesiones ampollosas, lesiones eritematosas, lesiones, como decían, los meatos en hoyos de golf, ¿no? Meatos retraídos, abiertos. Cuando vean la forma que tiene un meato en una citoscopía, van a ver que tiene una forma jalada, no fusiforme. Lesiones ya cicatrizadas, ¿no? O lesiones activas, agudas, ¿no? En un mismo paciente pueden tener todas las lesiones. En el epididimo también, ¿no? Tanto en el epididimo podemos ver, así como con la resonancia, podemos ver las vesículas seminales, ¿no? El compromiso de las vesículas seminales. El diagnóstico diferencial, como ya les comenté, en cuadros de cistitis crónica, tumoraciones que a veces pueden confundirse, procesos de cistitis intersticial, ¿no? Que a veces se confunde, se diagnostica. Hidronefrosis congénita, ¿por qué? Por la dilatación que puede sufrir ese riñón o por lesiones cavitarias que pueden haber y que pueden simular quistes, lesiones quísticas a nivel del riñón. ¿Qué complicaciones vamos a tener? En uretra, estenosis, por ejemplo, va cerrando el canal, va generando disminución del calibre en la micción, pujo, síntomas obstructivos, etc.
en la vesícula seminal o prostatal, lo que más va a generar pues es infertilidad, ¿no? Ya que estos se pueden abscedar, estas lesiones se pueden abscedar y obviamente pueden condicionar problemas de fertilidad, ¿no? Por alteración en los conductos. En el testículo y en el epidimo, epidimitis, ¿no? Que también pueden generar infertilidad o también se pueden fistulizar, ¿no? Hay lesiones escrotales llamadas escrófulas que aparecen, ¿no? En estos pacientes. El tratamiento es estándar, así como ustedes lo conocen, pueden haber variantes entre 6, 8 meses, 10 meses, hasta año y medio, dependiendo de cada paciente, ¿no? Recuerden que también hay pacientes especiales, como pacientes que pueden ser pacientes que están usando corticosteroides, pacientes gestantes o pacientes con insuficiencia renal. Recuerden los efectos teratogénicos, nefrotóxicos que tienen muchos antituberculosos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, el tratamiento es, digamos, estándar, pero es individualizado también para cada paciente, ¿no? Los multidrogos resistentes a veces se van hasta los 18 meses de tratamiento, que es un montón de tiempo. Y en el manejo quirúrgico, que es lo que nos interesa ahora, la tuberculosis ya sabemos que cura por cicatrización y retracción, ¿sí? Con los fármacos va a curarse, pero va a cicatrizar o va a retraer estructuras. Y estos procedimientos están reservados para el manejo de la secuela, justamente. Preservar órganos o preservar la función adecuada de los mismos. ¿Qué procedimientos quirúrgicos tenemos? Por ejemplo, la nefrectomía, ¿no? Extracción de los órganos. Nefrectomía, la epidimectomía, la orquiepidimectomía, ¿no? Sacar todo el testículo junto con el epidimio, en casos de lesiones muy extensas. Cirugías conservadoras, como les comenté, ¿no? Nefrectomías parciales. Cirugías derivativas, donde está afectada la permeabilidad de la vía urinaria, ¿no? Hay obstrucción, uropatía obstructiva, puede condicionar una insuficiencia renal. Entonces tenemos que derivar esa vía urinaria, podemos derivar el uréter hacia la piel, en algunos casos, podemos hacer una derivación de la vía colectora, por ejemplo, de la pelvis, ¿no? Del mismo riñón a la piel, podemos derivar de repente de la vía urinaria hacia los intestinos también, ¿no? Cirugías reparadoras, la plastía, ¿no? La reparación de la juntura ureteropiélica, es decir, donde termina la pelvis y empieza el uréter, es una zona muy frecuentemente afectada por este bacilo, generando pues estenosis. Recuerden que el uréter tiene 3 estrecheces fisiológicas: la unión piel-uretral, el cruce a nivel de los vasos ilíacos y la inserción en la vejiga, ¿ya? Pregunta de examen, ¿no? Resección segmentaria del uréter, por ejemplo, ¿no? Hay lesión estenótica de 1 o 2 centímetros en el uréter, podemos seccionar esa zona y podemos reanatomosar, término terminal ese uréter, y se soluciona el problema. Ureterocistostomía, es decir, podemos retirar una porción del uréter y ese uréter ya no empatarlo con el uréter distal, sino que como ya no hay uréter distal, se inserta directamente en la vejiga. A eso se refiere la ureterocistostomía. De Politano, muy frecuentemente conocida, donde se entierra la parte proximal del uréter en la vejiga y se hace como una especie de túnel con la misma mucosa de la vejiga para mantener el sistema valvular natural. Técnicas como la de Boari, ¿no? O la técnica de la vejiga zoica, ¿no? En la de Boari hacemos prácticamente un uréter con parte de la pared vesical, ¿no? Hacemos un pequeño túnel, tubito, y lo empatamos con el uréter proximal que queda, ¿no? Eso cuando hacemos, cuando de repente queda muy corto. Una resección amplia puede hacer que el uréter proximal quede muy corto para poder llegar a la vejiga. Entonces, ¿qué hacemos? Con la misma vejiga le hacemos un flap y se tuneliza, por así decirlo, para poder generar un poquito más de distancia y poder llegar. Y la de la zoica, en vez de hacer un nuevo túnel, jalamos la vejiga hacia arriba, hasta la vejiga acá, lo jalamos hacia acá, para que tenga mayor cercanía a la lesión, al cabo proximal. ¿Cómo hacemos eso? Fijamos con puntos de Vickers de la vejiga hacia el psoas, por eso se llama vejiga zoica. Jalamos, distorsionamos un poquito la anatomía para que tenga distancia o tenga menos distancia y pueda llegar la sutura anatómica sin tensión. Y cirugías de reemplazo, ¿no? Como el trasplante renal o la ileocistoplastía, lo que le comenté al inicio, ¿no? Reemplazar la vejiga cuando ya no tiene función a
con otro órgano, en este caso derivado del intestino. Dentro de la patología escrotal, tenemos al escroto agudo. ¿Cómo se caracteriza este escroto agudo? Con el dolor, ¿no? El dolor intenso de aparición repentina en los genitales. Hay hipersensibilidad, hay aumento del volumen y puede requerir, no en todos, puede requerir exploración quirúrgica inmediata. Dentro de este síndrome existen varias enfermedades, ¿no? Varias patologías que en alguna de ellas requiere exploración quirúrgica inmediata. En otras, tratamiento médico. ¿Cuál es el conducto de este tipo de síndrome escrotal? Paciente con dolor intenso, presión brusca, ¿no? Puede haber aumento de tamaño, y esto puede, dependiendo de la etiología, generar problemas en la viabilidad del órgano, en algunas patologías, sobre todo en las vasculares. En este caso, la verete acá de la etiología vascular es la torsión del cordón espermático, que puede llegar a comprometer la viabilidad del intestino, ¿no? Hay también causas infecciosas, ¿no? La orquitis, la orquiepidemitis, traumáticas, dermatológicas, etcétera, de vecindad, que pueden también generar un síndrome escrotal agudo, que pueden simular un síndrome escrotal agudo. Dentro de la etiología, como les dije, está la torsión del testículo, torsión testicular, la orquiepidemitis y la torsión de los apéndices testiculares, que entre las tres ocupan casi el 95% de las causas. ¿Ah? Dentro de esta, pues obviamente la que genera más temor es la torsión testicular, ¿no? Porque esta sí puede generar el infarto testicular. Apéndices testiculares también, ¿no? Son rezagos embrionarios que pueden torcerse sobre su pedículo y generar un dolor, ¿no? Un dolor focalizado muy intenso, pero generalmente se localiza en una zona específica del testículo. Recordemos la vascularización, ¿no? Dada por la arteria espermática, la diferencial y la funicular, y el drenaje venoso dado por el plexo venoso pampiniforme en el cordón. ¿Por qué? Porque al torcerse, obviamente, el cordón, es una de las causas más peligrosas, tenemos básicamente unas 6 horas para poder resolver, ya que después de esto puede generarse el infarto y la pérdida consecuente del órgano. Más frecuente que sean jóvenes, ¿ya? Jóvenes estudiantes de la Ricardo Palma, 25 años. ¿Por qué? Hay algunos jóvenes que de repente por ahí tienen el cordón espermático muy largo, tienen muy abajo. A veces en algunos casos el estímulo físico intenso, relaciones sexuales, coito, después de la chupadera, pueden debutar, ¿no? Por el coito, a veces traumatismo, ¿no? Pelotazos. Hay anomalías en la función, en la unión, testículo epidimaria, que hacen que el testículo esté, como dice, bailando dentro de la bolsa escrotal, ¿no? Y eso, al tener a veces el cordón espermático largo, puede generar la torsión, hasta el frío. Ahora que está haciendo tanto frío, abríguense bien, no es el calentador. La torsión extravaginal se da en recién nacidos, recién nacidos. Generalmente pues se encuentran ya en una etapa ya avanzada, ¿no? Como los infartos del testículo. Porque ya que el paciente pues simplemente va a llorar, pobrecito, vamos a encontrar masas escrotales duras, firmes, no transilunina y edema y enrojecimiento escrotal, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Más frecuente es la torsión intravaginal, en este caso en los jóvenes. Viabilidad 6 horas, ¿no? Adolescentes o adultos jóvenes pueden ser más frecuentemente encontrados en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, obviamente, a un viejito que venga de 60 años con dolor testicular, su primera diagnóstico no va a ser una torsión. En ellos, pues, obviamente, es otra causa. Hasta por grupo etario pueden tener ya una sospecha diagnóstica. ¿Por qué se genera? Al torcerse el cordón, lo primero que va a detenerse es el retorno venoso, que es lo más frágil que tenemos, ¿no? Se ocluye el sistema venoso, pero esta oclusión del sistema venoso del testículo va a generar congestión y edema. Esto sí va a generar la obstrucción de la circulación arterial. El infarto, el isquemia, el infarto y la pérdida irreversible. Esto se da en 6 horas. Entonces, recuerden que ahí dice, los testículos rotan hacia adentro. Si quieren hacer una distorsión manual, no se les vaya a ocurrir torcerlo hacia adentro, tienen que torcerlo hacia afuera.
Entonces eso es muy importante saberlo porque pueden ustedes de repente darle tiempo a este paciente para que pueda llegar de repente a un centro de mayor complejidad. Eso cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, en su serum, donde pues, a veces el hospital más cercano está 6 horas, 7 horas. El diagnóstico pueden darlo a veces hasta por la distorsión. Tienen con dolor, lo distuercen y doctor me calmó, o me calmó un poquito, me calmó ya un poquito, ya puedo estar tranquilo. Puede ser el diagnóstico. Recuerden que se tuercen hacia adentro, de adentro hacia afuera. Perdón, de afuera hacia adentro. Entonces tienen que hacer la distorsión hacia afuera. No corrige totalmente, pero puede aliviar, ¿no? El Doppler, cuando hay sospecha, no hay, digamos, es dudosa la etiología. Un Doppler te puede sacar de dudas. Haces una ecografía, la tomografía también, pero no es muy práctico. Y hacen una ecografía y encuentran pues, ausencia de flujo vascular en el testículo. No les queda más de otra que, si ha pasado 6 horas, pues entrar a la exploración quirúrgica, obviamente, a retirar el testículo. En la exploración física, uno de los signos clínicos es que el testículo se encuentra ascendido, ¿no? Se encuentra elevado y está medio horizontalizado. ¿Ya? Este es el signo que no sé cómo se pronuncia, pero ahí lo tienen. La ausencia de reflejo cremastérico, el signo de PREN también. En la evaluación inicial, ¿qué vamos a tener? La edad, es importantísimo, la edad del grupo etario que ustedes van a evaluar. ¿Qué características tiene el dolor? Doctor, yo me eché a la cama sin dolor y me levanté en la madrugada con un dolor intensísimo. Ok, tiene que sospechar. Doctor, tuve relaciones sexuales con mi flaca hace 3 días y de ahí me empezó a doler un poquito, pero de ahí me dolió un montón. Y no me calmó. Entonces, ya van viendo pues, qué etiología pueden tener, ¿no? Las características del dolor. ¿Qué signos o síntomas acompañantes tiene, doctor? Me vino fiebre y tengo dolor. Ya, probablemente sea una causa infecciosa de repente, ¿no? Y se me hinchaba el testículo, si tengo un melón, ya está. Y el examen físico, obviamente lo que tienen que hacer. El Doppler, ya saben, la visualización de la arteria, ¿no? Las arterias testiculares, acá nos pueden brindar pues una información ya, digamos, final, de que el testículo no tiene irrigación. Pero esto pues no van a encontrarlo siempre, ustedes no siempre van a ir a una clínica Delgado, a una internacional a verse, a ver pacientes, ustedes van a ir a postes, a centros en la punta del cerro, y ahí no van a encontrar pues un Doppler. Y si por ahí tienen la suerte de tener un Doppler ahí, ustedes tienen que saber ecografía Doppler para poder determinarlo. Así que probablemente se les va a hacer agua, y lo que van a hacer es derivarlo todo. Pero antes de derivar, pues más o menos tienen que tener un diagnóstico, porque si lo van a derivar a un centro que queda 8 horas, y usted tiene solamente 6 horas, y ya pasó 3 horas del evento, pues probablemente el testículo va a llegar necrosado, ¿ya? Infartado. La sensibilidad y la especificidad es muy alta, ¿está bien? Y obviamente la ausencia de flujo. Manejo, tratamiento quirúrgico, urgente, sospecha clínica. Con la sospecha clínica ustedes ya pueden hacer una exploración inmediata, quirúrgica inmediata, sin necesidad de tener el Doppler. Exploración quirúrgica con la sospecha clínica. Pueden intentar reducción manual en urgencias, ¿ya? Que les dije. La vía de acceso es escrotal, abren el escroto, exteriorizan el testículo y si encuentran ese tipo de testículo, pues no queda de otra que sacarlo. El cambio de la coloración, pues a veces pueden tener testículos un poquito violáceos, por ahí. Le pueden colocar un poquito de agua tibia para decir que recobra un poquito su vascularidad y lo pueden fijar si es que todavía está en vida, ¿no? Tienen hora. Y si el vestíbulo todavía está viable, como les dije, lo que hay que hacer es una orquidopexia, ¿no? Pexear, fijar el testículo a las paredes del escroto, ¿no? Con sutura reabsorbible, generalmente Vicryl, se sutura la bujina del testículo a la pared escrotal. Con eso impedimos la recidiva del cuadro, pero no solamente el testículo que ha sido afectado, sino que también tenemos que fijar al otro. ¿Por qué? El otro también tiene la predisposición en más del 50% de casos del mismo problema. Así que se les puede torcer. Y si ya se les torció uno, se necrosó, sacan el que se necrosó, pero el otro también lo tienen que fijar. Porque no da la suerte, se les puede torcer el otro y ahí sí. La orquitomía, testículo necrótico, la conservación es inviable. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede haber? La atrofia del testículo, digamos que no se lo saco, se queda ahí. Mucha gente va al médico, se le tuerce y están muertos. Sí, la torsión pues hasta que
Simplemente el testículo se atrofia, o se puede abscedar, se puede llenar de pus, o puede de repente hacer una torsión para luego de calma, y después nuevamente le viene una recidida. Puede generar infertilidad, porque obviamente el testículo ya no está inviable, o hidroceles, que puede haber un líquido inflamatorio secundario. ¿Qué otra causa importante? Las infecciosas, la orquipedimitis. Inflamación, dolor, tumefación del epidismo, consecuencia de una propagación de infección desde la uretra de la vejiga hacia el testículo. Recuerden que hay conductos que comunican la vía testicular, el testículo con el urinario. Por ejemplo, el deferente, ¿no? El deferente llega a la vesícula, y de ahí pues los conductos eyaculadores llegan a la uretra. Desde ahí, si hay infección prostática y infección urinaria, pueden viajar y pueden llegar al epidismo. Con frecuencia síntomas urinarios, porque de ahí partió, escalofríos, fiebre, patógenos generalmente pues, asociados a la Neisseria gonorrea, trachomatis, enterobacterias, ¿no? Obviamente ustedes saben por qué, de dónde pueden provenir, de las relaciones sexuales, generalmente en jóvenes, pero si se da en varones, en pacientes viejitos, pueden ser pacientes que tienen problemas obstructivos, a veces, ¿no? Síntomas de HPP, retención urinaria crónica, infecciones urinarias crónicas. A veces son viejitos que usan sonda Foley, permanente, 2, 3, 4, 5 meses. Es un foco infeccioso importante. Las ITS, bla, 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 bla. Ya está. Tratamiento obviamente empírico, hay que darle antes de que, dejando una muestra, empezamos a dar empírico, ¿no? Generalmente pues, pueden usar quinolonas, fluoroquinolonas, una de las mejores opciones porque tiene mejor penetración. Y mandar obviamente su ecografía para poder determinar lesiones, ¿no? Que no sea, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, puede ser un tumor testicular que se infecta, pero son infectos, vienen pensando que es una orquipedimitis. Recuerden que el tumor testicular también es frecuente en jóvenes, ¿no? Y puede haber por ahí cierta relación. El varicocele, que es la dilatación del plexo venoso pampiniforme, ¿ya? Se debe a una patología valvular que tienen estas venas que van a generar pues, el engrosamiento, la dilatación y por ende pueden producir dolor testicular crónico, aumento de volumen en la bolsa escrotal, ya que las varices se van a notar en algunos casos bien dilatadas, así como una bolsa de gusano se pueden describir. Las complicaciones que puede haber, pues pueden haber infertilidad, ¿no? Problemas de fertilidad, ya que los espermatozoides no se van a formar adecuadamente con estos pequeños aumentos de temperatura que generan las varices, ¿no? Entonces, faltan unas varices en las piernas, vas a sentir que la pierna está caliente, ¿no? Justamente por eso. Puede haber hipotrofia del testículo, no permite el desarrollo adecuado. Es más frecuente el lado izquierdo por un tema de desembocadura de la vía espermática y la vía renal, es mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero cuando ocurre en el lado derecho, es importante descartar que no haya algún proceso tumoral que esté generando alguna compresión de las venas. ¿Sí? Seguimiento, observación, el tratamiento. Podemos dar tratamiento con algunos menotónicos que pueden ayudar, pero al final, si es que los síntomas no remiten, obviamente estos pacientes van a cirugía, ¿no? Y la cirugía obviamente es la varicocelectomía, la ligadura de estas venas. El hidrocele es el acúmulo de líquido intrascrotal originado entre las capas viscerales y parietales de la túnica vaginal, ¿no? Saben que el escroto tiene muchas capas, dentro de ellas está la visceral y la parietal. En esta zona pueden acumularse líquidos. Este líquido puede ser de etiología idiopática, sin causa aparente empiezan a formar líquido, más frecuente. Pueden ser congénitos, en lactantes, en niños pequeñitos, la persistencia de un conducto que comunica el abdomen, el peritoneo, con la túnica vaginal del testículo, puede hacer que cada vez que el bebito llore, puje o se pare, el testículo se le hincha, así como una hernia también. Entonces, todo viejito cada vez que llora se le infla el testículo, se le infla la bolita. Y cuando se calma ya le baja. O cuando está dormido le baja. Igual. Es una ecografía, encuentras líquido, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Puede ser adquirido, traumatismos agudos, repetibles, ¿no? Pelotazos, golpes, relaciones sexuales, ¿no? Todas las cosas que pueden hacer, pueden generar contusiones en esa zona. Y mecanismo de producción, ¿no? Hay un desequilibrio entre la secreción y la absorción de las capas ya mencionadas para que la absorción de este líquido sea adecuada, ¿no? Esto puede hacer que aumente la cantidad.
En la clínica va a haber pues un aumento de volumen bien característico. Puede o no puede haber dolor, el dolor no es característico en esto. Complicaciones no es frecuente, pero obviamente cuando tenemos pues una gran masa de líquido, puede generar atrofia testicular. Cuando ustedes vean una ecografía de un testículo con hidrocele, van a ver el testículo así redondito, como una bolita. No de una forma pues como uno lo conoce, ¿no? Elíptica, sino redondito. Es por la presión que ejerce el agua, ¿no? El líquido hacia el testículo. Puede haber hemorragias, en algunos casos estos hidroceles sangran, ¿no? Por la presión que genera, sangra dentro del testículo, dentro de las capas, y estas hemorragias se pueden infectar también, ¿no? Las infecciones del contenido son a veces un poquito frecuentes. Diagnóstico, exploración física, lo más importante, la palpación, el aumento del tamaño. Es obviamente difícil de palpar el testículo cuando está a grandes tensiones, no van a palpar el testículo. La bolsa escrotal también puede almacenar hernias, entonces hay que descartar una hernia inguinal escrotal también como diagnóstico diferencial. Le hacen una transiluminación, sale ahí el agua pues, que transilumina, o más práctico su ecografía, y van a ver acá, como les dije, ¿no? El testículo redondito, ¿sí? No debería ser así, no debería ser de una forma media elíptica. En este caso el testículo redondito por la gran presión que ejerce el líquido sobre la bolsa escrotal. ¿Qué más? Complementar estudio de ecografía, de hecho la ecografía, y el diagnóstico diferencial, como le dije, hernias inguinal-escrotales, ¿no? Que pueden simular también estas grandes masas. Orquitis, epididimitis, cuando hay dolor asociado, ¿no? O espermatoceles, o sea, quistes a nivel del epididimo, o de grandes quistes pueden también simular grandes masas escrotales. Tratamiento quirúrgico, vía escrotal, por vía escrotal se accede a la túnica vaginal, se realiza la disección y la resección de la misma, o sea, se corta parte de la túnica vaginal y se sutura. ¿Qué otra técnica? La disección posterior y eversión de la vaginal. Volteamos la vaginal y lo suturamos por atrás, hacia atrás. ¿Sí? Como que me abro la camisa, que me suturo así, la suturo hacia atrás, hasta mi espalda. Con esa eversión evitamos pues la acumulación de líquidos. Punción, aspiración no se recomienda porque hay grandes posibilidades que se vuelva a llenar. Muy bien, listo, doctor Mañari. Ahí está el doctor Mañari, le va a hacer la siguiente clase. Disculpen porque he tenido que cortar.